Este martes en A Profundidad, hoy analizamos la inseguridad en el transporte colectivo. Mire, según datos de la Federación de Empresarios del Transporte, FECOATRANS, en lo que va de 2016, el sector transporte público ha sufrido 78 ataques que han dejado 36 empleados del gremio y 27 pasajeros. Pero esa no es la única cifra negativa que deja la situación de inseguridad. FECOATRANS señala que anualmente el sector transporte público paga hasta $20 en concepto de extorsión. Vamos a ver la nota. En nuestro país el transporte colectivo es la única alternativa que tiene el 80% de la población para movilizarse, según cifras del BMT. Pero en los últimos años este ha sido uno de los sectores más golpeados por la situación de violencia. Decenas de empleados e incluso empresarios del gremio han sido asesinados, casi siempre mientras realizan sus jornadas. La violencia persiste, la infiltración persiste, siempre está en ojo. El empresario Catalino Miranda califica como crítica esta situación, pues afirma que casi siempre los ataques de motoristas y cobradores están relacionados con el retraso o la negativa al pago de la extorsión. Las empresas fueron sugestionadas y fueron advertidas que si no pagaban lo que ellos decían, pues atentaban contra las propiedades, atentaban con nuestros obreros y contra la vida de uno mismo. Es un sector demasiado atomizado que a veces es complicado atenderlo. Sin embargo, lo hacemos. La vulnerabilidad del transporte colectivo es un tema que no pasa por alto el director de la Policía Nacional. Sostiene que en los últimos meses los ataques a este sector una leve reducción. Y aunque el director de la corporación policial asegura que muchos de los asesinatos de empleados del transporte colectivo están relacionados con el cobro de la extorsión, en casos las víctimas tenían algún tipo de vínculo con los grupos de pandillas. Hemos tenido muchos casos en los cuales empresarios, cobradores, motoristas del transporte público tienen un nivel de involucramiento con los grupos criminales y de eso ha derivado hechos que se cometan contra ellos. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Mire, y sobre el tema de la inseguridad del transporte colectivo, también buscamos la opinión del presidente de Rutas Unidas Salvadoreñas, Juan Pablo Álvarez, quien al igual que otros empresarios, señala que la situación se ha complicado. Nosotros con toda propiedad podemos decir de que lamentablemente continuamos con severas dificultades con la delincuencia en contra de nuestros trabajadores, ¿verdad? De nuestro gremio como empresarios y lamentablemente también contra nuestros usuarios. ¿Qué es lo que más les afecta a ustedes en cuestión de seguridad? Pues mira, yo diría que el tema principal es generar como un cordón de seguridad que genere presencia. ¿Por qué digo esto? El plan piloto del CITRAN ha permitido demostrar de que en un lugar donde hay constante presencia de autoridades, obviamente la delincuencia no se atreve a operar. Entonces yo creería que deberíamos de hacer mucho más junto con las autoridades de gobierno a efecto de tratar de generar esa presencia en los corredores de transporte. Obviamente que esto nos ayudaría mucho a nosotros, pero principalmente ayudaría más a la población, a los usuarios. Específicamente, autoridades de seguridad para proteger a empleados del transporte y pasajeros, esto fue lo que nos dijo. El común denominador es el tema problemático de la extorsión. Nosotros creemos que definitivamente la extorsión es como la principal fuente de problemas para nuestro sector en el tema de los homicidios. ¿Por qué? Porque comúnmente la delincuencia organizada te está pidiendo fuertes sumas de dinero y cuando no puedes cumplir con esos requerimientos de dinero, pues se van encima de tus trabajadores, ¿verdad? Obviamente también hasta de los empresarios. Y te digo, no
dudaría yo de que en el caso del último compañero fallecido muy probablemente tenga que ver el tema de la extorsión. Las autoridades hablan de una reducción en los casos de las extorsiones. ¿Perciben ustedes esa reducción o no se denuncia por temor? Yo creería que no, el común denominador es el temor. Muchas ocasiones la gente ha intentado hacerlo, hay muchos casos en que sí se ha logrado alguna condena, pero lamentablemente en el tiempo la estructura siempre continúa teniendo delincuentes en la calle y pues dañan al empresario, dañan a quien denuncia y al final esto engendra temor en los compañeros y obviamente la gente mejor prefiere callar. Otro punto que señala Álvarez es que la raíz del problema en el transporte público de pasajeros es la exigencia de la extorsión que hacen los grupos de pandillas. Así lo dijo. Tal vez los homicidios han mermado, tal vez se siente en algunos lugares un poco más de control territorial, pero en el caso del sector transporte la problemática pues continúa. Ahora, Juan Pablo, el director de la policía señala de que en gran parte de estos casos tiene que ver la extorsión, pero también en otros tiene que ver porque los empleados tienen algún tipo de vínculo o relación con las pandillas. ¿Cómo ve ustedes? Cómo no, fíjate de que el fenómeno principal con el tema pandilleril es el control territorial. Entonces, con la mano de obra, comúnmente con los trabajadores, con nuestros motoristas, la problemática que se está dando es de que si ellos residen en una colonia donde opera una banda rival, pues obviamente lo que hacen es asesinarlo. O sea, antes comúnmente digamos, lo bajaban de la unidad, en veces lo golpeaban y luego le decían de que no querían verlo en la colonia o en el lugar donde estaba operando. Pero hoy el fenómeno está en que al revisarles el DUI, si es de un territorio donde funciona una banda delincuencial contraria, pues lo que hacen es asesinarlo. Afectando pues gravemente porque no encontramos mano de obra. Muchas veces en las mañanas cuesta definitivamente cumplir con que todas las unidades salgan a trabajar y esta situación se da porque casi nadie quiere trabajar de motorista y los que lo hacen pues obviamente corren un grave peligro. ¿Y esto por la situación de inseguridad? Pues obviamente es por aclarar, digamos que el control de los territorios, es cierto, la autoridad está haciendo un gran esfuerzo. Las estructuras delincuenciales continúan teniendo un alto control en los territorios y obviamente eso se ve en los hechos delincuenciales que se dan. Como te digo, lamentablemente nosotros continuamos casi igual que antes.